saludarlos en esta mañana. Qué bendición poder compartir con ustedes un domingo más. Los invito para que, como siempre, se pongan sobre sus pies y podamos alabar a nuestro Dios con esta alabanza. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Tu Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Iglesia, queremos estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @ic.nuevageneración. También en Facebook como IC Nueva Generación
JB. O nos puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp al 350-441-9668. Hola Iglesia, buen día, qué gusto saludarles, qué privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, en este inicio de semana. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, doy gracias a Dios porque nos siguen, porque están interesados en cada día conocerle más a ese buen Dios, a ese Dios maravilloso que a través de su palabra nos enseña, nos exhorta, nos anima y nos guía y nos dice cómo seguir en este camino que tenemos con Él. Hoy quiero hablar de un tema y habla de nuestra espiritualidad y cómo podemos nosotros medir nuestra espiritualidad. Y titulado este mensaje, Midiendo mi espiritualidad. Y para hablar de este tema quiero llevarlos a un pasaje en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 47, verso 1 al 12, dice la palabra del Señor. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego, el hombre que me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿Lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Araba y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Egadi hasta Eneglagín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Con sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Cuando hablamos estos son libros proféticos, ¿no? Las profecías, la profecía de Ezequiel, que es una de las profecías más nombradas. Pero aquí esta profecía, ¿de qué habla? Aquí el Señor está hablando del templo y está haciendo una comparación del templo de Dios con nosotros como templo del Espíritu. Miremos el versículo 1 y 2 nuevamente, dice: El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo.
El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Entonces, mis queridos amigos, miremos el contexto de esta porción de la palabra. Miremos ese río y miremos ese templo. En este momento podemos decir que ese templo somos nosotros, que ese templo es cada uno de ustedes. Acordémonos que la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos cada uno ese templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros, el que nos instruye, el que nos exhorta, el que nos anima. Pero muchas veces nosotros recibimos ese río, esa palabra de vida. El Señor Jesucristo viene a nosotros, trae esa agua de vida, pero nosotros simplemente dejamos que esa agua pase y no la aprovechamos para nosotros. Y aquí, en el contexto de esta porción de la palabra, está claro que se habla de que el río, ese río que cubre el templo, es el Señor Jesús, es la palabra de Dios, y que está llenando tu vida, que quiere llenar tu vida. Dice Zacarías 14:8, en aquel día fluirá agua desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. En Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y Apocalipsis 22:1 dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, mirando estas porciones de la palabra, aquí el Señor claramente nos está diciendo quién es el río. Pero también nos está diciendo claramente cuando nosotros creemos en el Señor. Dice la palabra que de nosotros, de que aquel que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y este es el templo. Tú eres templo del Señor. De tu interior tienen que correr ríos de agua de vida. Agua de vida para que otros beban de esa agua. Agua de vida para que otros se maravillen del resplandor de esa agua. Agua tan clara como el cristal. Agua misma que brota del trono de Dios. Ese es el agua que ha llenado tu vida. Ese es el agua que ha llegado a transformar tu vida. Ese es el agua que ha calmado tu sed. ¿Y por qué el tema? Midiendo mi espiritualidad. Porque es necesario que nosotros miremos a dónde nos está dando esta agua. Es necesario que nosotros miremos qué tan profundos estamos nosotros en el agua de vida. Si sí estamos nosotros metiéndonos, dejándonos sumergir en esa agua, o simplemente queremos pasarla por los laditos para que no nos mojemos. Cuando el Señor quiere que que nuestra vida se sumerja en ese río. En el versículo 3 dice que aquel hombre sacó una cuerda, ¿cierto? Y que midió 500 metros. Y que el agua le daba hasta los tobillos. Después, en el versículo 4 dice que midió otros 500 metros. Y que el agua le daba hasta las rodillas. Después midió otros 500 metros y el agua le dio ¿hasta dónde? Hasta los lomos o hasta la cintura. Y después midió
otros 500 metros. Y ya el río no se podía pasar caminando. Ya el agua, el río tocaba pasarlo nadando. Entonces, yo creo que esto es una buena manera para nosotros medirnos. Yo creo que hoy el Señor, a través de esta palabra, nos quiere mostrar y nos quiere decir cómo podemos medir nuestra espiritualidad. Mirando en este punto, mirando desde este punto de vista esta escritura, yo te quiero preguntar, ¿en qué punto te encuentras en este momento? ¿En dónde te está dando el agua? ¿En los tobillos? ¿En las rodillas? ¿En la cintura? ¿O ya tu vida está sumergida en el río del Señor? Pregúntate eso. Pregúntate eso. ¿En dónde te está dando el agua? ¿Cuánto llevas caminando con el Señor? ¿Cuánto llevas andando y llevando una vida en el Señor? Pero aún el agua no te ha dado ni a los tobillos. O tal vez llevas muchos años también caminando y el agua apenas te está dando en las rodillas. El Señor hoy quiere que te preguntes esto. O eres un simpatizante más y simplemente ves el agua, pero no te quieres mojar, como lo dije hace un momento. Analicemos nuevamente los versículos 6 al 12. Y dice el Señor: entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Araba y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y sus marismas no tendrán agua dulce en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento, sus hojas serán medicinales. Aquí te está hablando el Señor. Iglesia, aquí te está hablando el Señor. Aquí te está diciendo el Señor que Él es ese río. Aquí el Señor te está diciendo: yo soy ese río. Yo soy esa agua que quiere bañarte. Yo soy esa agua que quiere rodearte, que quiere yo quiero que te sumerjas en mi agua. Pero muchas veces nosotros no lo aceptamos de esa manera. Porque pensamos que nos vamos a ahogar. Porque dudamos. Porque no hay fe en nuestro corazón. Pero si el Señor aquí está prometiendo cosas maravillosas. El Señor dice que por donde este río pase, hay vida. El Señor dice que por donde este río pase, los árboles siempre estarán verdes. La tierra dará su fruto. ¿Por qué no puede ser contigo igual? ¿Por qué piensas que el Señor, esta promesa, es para unos, pero para ti no? ¿Por qué no te profundizas en este río?
¿Por qué no empiezas a meterte y a caminar en ese río y no dejar solo que se te mojen los tobillos, sino ir hasta que las rodillas, hasta la cintura, ir hasta que ya no puedas sino atravesar el río nadando? Déjate sumergir en el río del Señor. Por donde corra este río, todo ser viviente que se mueva vivirá. Todo ser viviente que se mueva alrededor de él vivirá. El agua salada se convertirá en agua dulce. Así que, amigos, ese río es el Señor. Ese río es la palabra de Dios. Dios quiere que su palabra fluya en ti. Dios quiere que su palabra te llene. Dios quiere que tú te sumerjas en su palabra. Pero no solo hasta los tobillos. Él quiere llenarte completamente de su palabra. Pero también hay un paréntesis aquí, ¿cierto, mis queridos amigos? Y lo leí en el 11 y dice: pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. ¿Y a qué se refiere esto? En el Antiguo Testamento, la sal era un símbolo, es un símbolo de esterilidad, de rebelión, de aridez. Y aquí, en esta porción de la palabra, aquí representa aquellas personas que han caminado con nosotros, que han caminado entre nosotros, pero que no son de nosotros. Entonces, miren, yo espero que tú no estés ahí. Yo espero que si tú estás entre nosotros es porque eres de nosotros. Yo espero que si tú estás recibiendo palabra de Dios es porque de verdad la quieres añorar, porque la quieres atesorar y porque quieres crecer en el conocimiento de la palabra. No le permitas al enemigo que te arrebate lo que Dios te está dando. No le permitas al enemigo que te quite lo que Dios ha venido dándote. Sumérgete en la palabra del Señor. Cristo Jesús es quien te ha salvado, es quien te ha rescatado. Cristo Jesús es quien dejó su palabra para que nosotros que creemos en ella, que somos instruidos en ella, podamos perseverar y podamos conocerle más. Cristo quiere que tú te sumerjas en ese río de bendición. Que no solo hasta los pies, sino que todo tu cuerpo te inunde con su agua de vida. Y que no seas como los pantanos, como los lagos que quedaron áridos, que quedaron como salinas, que no tendrán agua dulce. Así que hoy Dios te anima a esto. Dios te anima para que vayas a profundidad en su palabra. Mira, vuelvo y pregunto, ¿en qué nivel estás? ¿En qué punto te encuentras tú? Acuérdate que este mensaje se llama Midiendo mi espiritualidad. Y ya, midiéndolo de esta manera. Tomando este ejemplo de este río que da en los tobillos, en las rodillas, en la cintura y después nos tapa completo. ¿En qué nivel estás? Y yo no quiero que me escribas y me digas, yo estoy aquí, yo estoy allá. No. Cada uno de nosotros sabe en qué nivel está. Y cada uno de nosotros sabe si hay que profundizar más, si hay que meternos más, si hay que dar otro paso. Pero no nos quedemos estancados, porque el estanque va a producir que esa agua se muera. El estanque va a producir que esa agua no se oxigene. El estanque va a permitir que esa agua quede muerta. Y eso no lo queremos. Eso no es lo que queremos en el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ojo con estar caminando simplemente por aparentar. Ojo con estar nosotros caminando alrededor de
dentro de la iglesia, pero no ser la iglesia. Ese versículo 11, nuevamente tenlo en cuenta. Lo que representa esa sal. Que aunque el río estuvo ahí, vuelvo y repito, aunque el río estuvo ahí, no transformó. La sal no permitió que ese río limpiara. Y qué triste es que de pronto tú lleves mucho tiempo caminando y ese río aún no te haya transformado. Personas que han caminado entre nosotros, pero no son de nosotros. Y la palabra lo dice, en 1 Juan 2:19 dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pozos sin aguas. Eso es lo que nos dice la palabra. Fuentes sin aguas. ¿De qué sirve una fuente sin agua? De nada, ¿cierto? Porque una fuente está puesta en un sitio y a través de esa fuente los animales vienen a beber, las plantas, todos los árboles que están alrededor se nutren de esa agua y hay vida alrededor de esa fuente. Pero, ¿de qué sirve una fuente sin agua? Y aquí la palabra está comparando la vida de estas personas que no se han sumergido en el agua, que no han permitido que ese río los bañe, que no han permitido que la palabra de Dios, que la palabra dada por el Señor Jesús a nosotros, nos empape por completo. Dice el apóstol Pedro que para ellos está reservada la más densa oscuridad. Entonces, mirando nuevamente este panorama, contextualizando un poco de lo que significa ese río y lo que significa también ese versículo 11, nuevamente te pregunto, ¿en qué punto te encuentras? ¿En qué punto te encuentras? Entonces, es bueno medirnos, ¿cierto? Es bueno ir y delante del Señor confrontarnos nosotros y decirle, Señor, yo quiero crecer, yo quiero estar profundizando cada día más. Señor, sumérgeme en el río de tu palabra. Señor, permíteme experimentar cada día más y más profundidad en tu palabra. Pero también es bueno que a través de otros hermanos, de pronto nosotros podamos también medir nuestra espiritualidad. ¿Será que es posible que un hermano mida nuestra espiritualidad? Tal vez, no quiero con esto de que de ahora en adelante empieces a cuestionar, ese hermanito, véalo, tal cosa, ese no lo veo como muy profundo. No, no se trata de eso. Pero acordémonos que la palabra dice que por nuestros frutos seremos conocidos, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra acerca de si un hermano puede medir mi espiritualidad? Y aunque no lo habla de esta misma, tal cual como yo lo estoy expresando en este momento, la palabra sí dice que por sus frutos nos conocerán. Y lo dice Mateo 16:20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, pues por tus actitudes, por tu testimonio, otros pueden cuestionarte,
otros pueden decir qué tan espiritual eres. ¿Cierto? Si tú eres un árbol bueno, dice la palabra, si un árbol es bueno, pues va a dar buen fruto. Pero si tú dices que eres un árbol bueno, pero das un fruto malo, entonces no estás en nada, mi hermano. No estás en nada, porque por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo da mal fruto, pero el árbol bueno da buen fruto. Y tú no tienes que estarle diciendo a nadie. Simplemente ese fruto de justicia, Dios lo va a sacar a la luz. Así que, mis queridos amigos, ojo con esto. Que nuestros frutos sean frutos de bendición. Que nuestros frutos sean frutos que verdaderamente sirvan para que otros quieran conocer al buen Dios, a ese Cristo maravilloso que predicamos. Hay una parábola que el Señor Jesucristo le decía cuando se acercaban se acercaron al rey. Él dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, porque tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, en la cárcel. Bueno, y él, tal vez ustedes la han escuchado, ¿cierto? Y ellos le dicen: pero Señor, ¿en qué momento tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Tuviste sed y te dimos de beber? ¿Estuviste en la cárcel, estuviste enfermo y te visitamos? Él dijo: cada vez que lo hiciste con uno de estos, lo hiciste conmigo. Y también tomó a los otros y les dijo: apartados de mí al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Y ellos dijeron: pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? ¿En la cárcel o enfermo y no te visitamos? Y él les dijo: pues cuando no lo hicieron con uno de estos, tampoco lo hicieron conmigo. Esto está hablando claramente de los frutos de justicia. Cuando la palabra de Dios está en tu vida, tú empiezas a hacer cosas que la palabra te indica. Ningún hombre te las tiene que decir. Empiezas a caminar en obediencia. Empiezas a ser un buen árbol. Y como eres un buen árbol, pues tu fruto también es un buen fruto. ¿Cierto? Muchas veces a nosotros nos dicen, cuando empezamos a caminar con el Señor: es que a usted le lavaron el cerebro allá en esa iglesia. No es que nos laven el cerebro. Es que la palabra de Dios empieza a transformarnos. La palabra de Dios empieza a sacar toda la basura que había en nuestra mente y en nuestro corazón. Y empiezan a entrar cosas nuevas a nuestra vida. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto no es de hombres. Esto es el Señor. Esto es el Señor, el que empieza a obrar en nosotros frutos de justicia. Cuando ustedes leen allá en Gálatas, el fruto del Espíritu: amor, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza. El fruto del Espíritu es ese fruto que damos cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Pero tú no puedes decir que el Espíritu Santo está en ti y seguir diciendo mentiras, seguir siendo un maldiciente. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo está en ti y seguir siendo un adúltero, seguir siendo un fornicario. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo está en ti y seguir siendo un idólatra. Porque entonces el fruto que estás dando no es el fruto de un árbol bueno. Acuérdate, todo lo viejo pasó
he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Entonces, por eso, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros empezamos a profundizar en el río del Señor, cuando nosotros empezamos a sumergirnos en el río de Dios, cuando el Señor empieza a llenarnos con su agua, todas las cosas que no sirven en mi vida tienen que irse. Por eso se va la mentira, por eso se va la grosería, por eso se va el chisme, por eso se va las ganas de la fiesta. Y empiezan a haber cosas diferentes en nuestra vida. Esto no es que un hombre nos cambie ni nos lave el cerebro. Es la palabra del Señor la que empieza a hacer en nosotros nuevas criaturas. Y el que era señalado antes porque era un loco, un borracho, un mujeriego, bueno, en fin, ahora es señalado, uy, ¿cómo cambió ese hombre? Uy, ese desde que se volvió cristiano evangélico, mire cómo cambió. Le echarán la culpa al pastor, le echarán la culpa a los hermanos, pero no, es la palabra. Porque nos hemos dejado sumergir por esa palabra. Porque hemos profundizado en ella. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de la palabra es la que nos hace libres. A mí no me hace libre una religión, a mí no me hace libre un proceso religioso, a mí me hace libre el vivir una relación y el tener una relación con mi Señor Jesucristo, porque Él es el camino que me lleva a tener una relación con el Padre. Así que mis queridos amigos, en esta mañana, hoy quiero que te preguntes, ¿cómo está mi espiritualidad? ¿Qué tan profundo estoy en el río? ¿Qué tan profundo estoy en el río? ¿Me están conociendo por mis frutos de justicia? ¿O simplemente digo que soy cristiano hace 10 años? ¿Que soy cristiano hace 15 años? ¿Que soy cristiano hace 5 años? Pero sigo siendo el mismo de esa época. Ojo con esto, mis queridos amigos. Porque tú tienes que ser conocidos por tus frutos. Y voy a leer nuevamente esta porción de la palabra. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Claro que no, ¿cierto? Los espinos, si tú, pongámoslo en un contexto más colombiano, si tú siembras guayabas, ¿qué vas a recoger? Pues guayabas, ¿cierto? No pretendas que de un palo de guayabas te salgan mangos, o que de un palo de naranja te salgan papayas. Ese es el contexto. Así que también esto nos lo está diciendo el Señor, que un árbol de guayaba no puede dar naranja. Y si ese árbol tú lo has cuidado, si ese árbol tú te has preocupado porque abonarlo bien, en todo momento cuidarlo con arenita, buena tierra, estarle removiendo, estarlo regando, ese árbol va a dar buen fruto. Y eso es lo que quiere el Señor en esta mañana. Que tú profundices en el río del Señor. Que tú profundices en esa palabra que Él quiere cuidarte, darte para cuidarte. Una palabra bien abonada, una palabra bien regada, para que tú des buen fruto. Por sus frutos los conocerán. Muchos hermanitos tienen actitudes cerradas y han caminado con nosotros, pero ya lo vimos atrás, hace un rato. Lo que pasa en el versículo 11, estos lagos, que aún el río pasa por ahí, pero son lagos que quedan como salinas. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Tengamos precaución con esto. Hay algunos hermanos que piensan y se muestran, o bueno, de pronto ni son hermanos, pero se muestran como los más piadosos, pero sus frutos son frutos de maldad. Sus frutos son frutos del mundo. Ojo con esto. Yo quiero que en esta mañana
nosotros podamos darle gracias al Señor. Porque nos habla. Porque Dios quiere que nosotros, a través de su palabra, nos dejemos tratar. Hoy, rápidamente vimos un concepto de ese río, de esa profecía en Ezequiel, que habla del río que sale del templo. De ese río con el cual Él quiere llenar y sumergirnos. Ya vimos que dice que el que cree en la palabra del Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que hoy quiero dejarte con 2 porciones más de la palabra. Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Hoy Jesús nos ha dado a beber de esa agua. Si tú has creído en el Señor Jesús, si tú has caminado con Él, sabes que Él te dio a beber esa agua eterna, para que nunca más vuelvas a tener sed. Esa agua se convertirá en manantial del que brotará vida eterna. Pero si tú aún no has hecho una decisión por el Señor, si tú aún estás dudando, o si Dios ha llamado tanto a tu vida, tal vez hoy el Señor te está diciendo: ven, bebe de esta agua. Ven, yo quiero calmar tu sed. Yo quiero que tú camines y que profundices en este río de bendición. Métete conmigo. Ven a mí. Bebe de esta agua y te vas a dar cuenta que nunca más vas a tener sed. Y que esa agua se va a convertir en un manantial del cual va a brotar vida eterna. Hoy el Señor te está diciendo que Él quiere que te sumerjas en ese río que sale del templo de Dios. Permítele a Dios obrar en ti. Conócele, empieza una relación con Él. Y si tú llevas tiempo caminando con Él, pero aún no has profundizado, hoy el Señor te está llamando, te está diciendo: ven, yo quiero que profundices en mí. Yo quiero que te sumerjas en mi agua, en mi manantial. Yo quiero darte agua de vida. El Salmo 1, del 1 al 3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Hoy quiero cerrar con esta porción. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Dichoso el hombre que no se detiene en la senda de los pecadores. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor, que medita en su palabra de día y de noche. Y qué hermosa palabra el versículo 3 cuando dice: este hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja nunca se marchitará y que todo lo que hace prosperará. ¿No quieres tú ser ese hombre? Pues hoy el Señor te está diciendo: esta es el agua que yo te ofrezco.
Pero yo no quiero que el agua mía te dé en los tobillos. Yo quiero que, pues empezando te va a dar y poco a poco te va a ir cubriendo. Pero no vayas a parar el proceso. Deja que mi agua te cubra. Deja que mi agua te cubra. Mi agua, que es mi palabra. Hoy el Señor te está diciendo, te está invitando. Así que no tapes tus oídos a la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra del Señor. Demos gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Demos gracias porque su palabra es viva, es de bendición. Amado Dios, hoy te damos muchas gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, Señor. Porque tu palabra refresca. Porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos anima. Padre, hoy quiero pedirte por cada una de las personas que está viendo este culto en vivo, Señor. Padre, sumérgelo, Señor, en tu palabra. Padre, que su interior también corran ríos de agua de vida, Señor. Padre, enséñales a deleitarse en tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Padre, que nos guíes a seguir haciendo cada día más y más entregados por ti, Señor. Tal vez ya nos hemos mojado los tobillos. Ahora vamos mojándonos un poco más, Señor. Pero no permitas que nosotros nos detengamos, sino que ese río de vida, Señor, nos cubra totalmente. Y que nosotros nos deleitemos en Él, Señor. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo que nos regalas de palabra en esta mañana. Bendigo este tiempo, Señor. Te bendigo en el nombre de tu Hijo amado y te pido que tú nos sigas enseñando, nos sigas animando, Señor. Que esta semana que empieza, Señor, nos guardes, nos libres, pero que esta semana, Señor, tu palabra sea la que nos llene y nos esté en todo momento animando y exhortando, Padre. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Qué privilegio poder compartir la palabra del Señor. En esta semana anhelo que el Señor les guíe, les guarde y no olviden también compartir esta enseñanza con otras personas. A través de las redes estamos para servirles. Queremos estar en sus casas compartiendo con ustedes una palabra de bendición. Un abrazo y feliz domingo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás.
tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo 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 tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Iglesia, que tengan una semana increíble, que el Señor los bendiga.